Abre tu Biblia, por favor, en segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a terminar este libro, esta segunda carta de Pedro que hemos estado estudiando estos meses. Y decíamos que básicamente esta carta, la estructura de esta carta es que en cada uno de los capítulos, que son solo 3, Pedro habló de 3 temas importantes para él y para nosotros, inspirados por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 3, Pedro hizo el énfasis en que el día del Señor va a venir, que Jesús va a regresar y que por lo tanto debemos de vivir a la luz de esa verdad. Vamos a leer desde los versos 10. Yo sé que el domingo pasado llegamos hasta el verso 10, pero vamos a retomarlo desde el verso 10 hasta el 18. Así que si estás ahí, pues puedes seguir la lectura en tu propia Biblia. Dice capítulo 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de la Escritura para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a que tú por medio de ella seas quien nos hable y que podamos entender lo que tú has inspirado para nuestra edificación, Señor. Entonces, enséñanos, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y danos un corazón enseñable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, Pedro, si te fijas otra vez, si observas ahí en tu Biblia, en el verso 10, Pedro está hablando de este día, del día del Señor. Cuando llegamos a una frase como esa, es una frase bastante importante, creo, y un concepto que puede ser a lo mejor difícil de comprender a priori, pero cuando la Biblia nos habla del día del Señor, no está hablando específicamente de un día específico en el calendario, ¿no? Como decir, a lo mejor el 15 de septiembre o el 4 de julio, como una marca en el calendario, sino que básicamente el día del Señor aunque encierra eventos específicos que la Biblia nos habla, más que nada el día del Señor abarca un periodo de tiempo específico que ha sido predeterminado por Dios mismo. Y pudiésemos decir que el Día del Señor, por ejemplo, abarca una serie de eventos importantes que hemos enseñado aquí en la iglesia y que sobre todo hicimos como que una enseñanza bien lenta y clara cuando estudiamos el libro Apocalipsis. Y en el Día del Señor, muchos eventos entran en este Día del Señor. Por ejemplo, lo que creemos como el rapto de la iglesia entra en este día. La gran tribulación entra y es parte del día del Señor. El reino milenial de Cristo entra en el día del Señor, y obviamente parte de lo que tiene que ver con el juicio final o del trono blanco entra también en el día del Señor. Y es como un concepto muy amplio que tiene también eventos muy particulares.
¿Cómo podemos interpretar el día del Señor? Va a depender mucho del contexto en el que esté. Como es un periodo de tiempo largo, el contexto va a determinar quizás a qué se está refiriendo de una manera más específica. Y aquí, si te fijas, Pedro está hablando del día del Señor como un evento o como algo que tiene que ver con el paso de esta tierra y estos cielos como lo conocemos a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Ese es como el enfoque que Pedro le quiere dar. Puedes leer, y si eres de los que toma apuntes, puedes anotar estos textos que te voy a dar. Isaías 13, del 6 al 13. Isaías 13, del 6 al 13. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Y quiero leerte aquí en Apocalipsis 6, de hecho. Puedes ir en tu Biblia o va a aparecer en pantalla. Apocalipsis 6, verso 15 al 17. Juan escribe lo siguiente. Dice, los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Y cuando llegamos a ese punto, cuando estuvimos en nuestra serie de Apocalipsis, dijimos que a partir de Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19, son muchos capítulos, el día del Señor y el día de la ira del Señor comenzó, ¿no? De una manera de juicio sobre la tierra. Entonces es un periodo de tiempo donde muchas cosas y eventos van a suceder, y al final de ese periodo de la gran tribulación, donde después viene el reino milenial de Cristo, y al final del reino milenial de Cristo está al final de Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21, donde vemos este juicio ante el trono blanco, donde todos los hombres van a básicamente a rendir cuenta de su vida y se van a parar delante de Dios. Dios va a juzgar y va a determinar la eternidad de todo ser humano. Ahí finalmente, en ese momento, cuando no sé si previo o durante ese juicio, la Biblia nos dice que de este momento que Pedro menciona en su carta, esta tierra y estos cielos que van a ser quemados, que van a pasar, que se van a disolver y van a dar paso a una nueva creación. Entonces, volviendo a Pedro, si te fijas, las palabras que él usa son muy gráficas, muy claras, no hay por dónde realmente rebuscarle. Él usa palabras como pasar, destrucción, quemar, fundir, y está como que enfatizando que en un día, en algún momento, el universo como lo conocemos va a pasar, va a desaparecer, va básicamente a ser destruido por el fuego, como vimos la semana pasada. Eso no es algo que el ser humano va a hacer. Nosotros no vamos a destruir nuestro propio planeta. Dios lo va a juzgar y Dios va a destruir todo el universo. Ahora, no es que vamos a quedarnos como en la nada. Dios va a dar paso a una nueva creación, a nuevos cielos, donde tú y yo vamos a vivir para siempre juntamente con Dios, todos aquellos que hayamos creído en Jesucristo. Entonces, ¿cuándo ocurre estos nuevos cielos? ¿Cuándo ocurre este momento donde esta tierra y este mundo, este universo como lo conocemos va a ser quemado? Creemos que va a ocurrir en lo que aparece en Apocalipsis 20, y te voy a leer un versículo en particular, es Apocalipsis 20, 11. Dice, y vi un gran trono blanco, ese es el juicio final, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia, y fíjate, huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. El momento en que toda la humanidad, a través de toda la historia, se para delante de Dios para ser juzgado por Dios, dice que en ese momento también el cielo y la tierra como que se desaparecen, como que no hay lugar donde ellos van a huir. Y es una manera un poco poética de hablar básicamente de algo que va a ser destruido, ¿no? Después en el capítulo 21, Apocalipsis 21, verso 1, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, si tomas esa parte de Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, tomas lo que Pedro nos dice acá, evidentemente en un punto el universo como lo conocemos va a ser destruido, va a ser quemado. ¿Cómo va a ocurrir eso? A veces la gente dice, no, eso es un trabajo muy grande, Dios va a tener complicaciones en eso. No, ese día entre comillas, ese día para Dios es exactamente igual, no hay mayor dificultad para Dios.
No es que Dios necesita tomar vitaminas ese día para hacer eso. No, Dios tiene toda la capacidad, todo el poder, siempre lo ha tenido y Él puede hacer absolutamente lo que Él ha determinado. Pero ¿cómo lo puede hacer? Probablemente creo que tiene que ver con lo que también mencionamos la semana pasada. Pablo en Colosenses 1 nos dice que Jesús sostiene a toda la creación. Y en el verso 17 de Colosenses 1, Pablo dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Jesús. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Y esa palabra subsistir, yo les dije que hicieran su tarea, que investigaran en su casa. Pero esa palabra, si no hiciste tu tarea, significa mantener cohesionado. La palabra sostener o subsistir significa mantener cohesionado. Y lo que Pablo nos está diciendo, lo que la Biblia nos dice, es que Dios no solamente, y Jesús no solamente es el creador del universo, sino también es el que sostiene a todo el universo. Él mantiene cohesionado todas las cosas, los átomos, todo. Si Jesús suelta eso, hay una gran explosión. Los protones, los neutrones, los átomos se hacen bola y hay una gran explosión. Pero ¿qué es lo que hace que las cosas se mantengan unidas? Es Jesús, que tiene todas las cosas pegadas, las mantiene sostenidas y cohesionadas entre ellas. Entonces basta simplemente con que Jesús, por decirlo de alguna manera, suelte eso para que todo el universo entre en llamas y en caos. Y creo que eso es lo que va a pasar al final, después o paralelo al juicio final, lo que da paso a esta nueva tierra y nuevo cielo. Esto es un hecho, no es una probabilidad. En el verso 10 Pedro dice vendrá, pasará, usa 2 veces será. En el verso 11 dice estas cosas han de ser. Entonces Pedro no nos está como tratando de adivinar lo que viene adelante, Pedro está anticipando lo que va a ocurrir. Inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos está diciendo lo que viene por delante. Entonces, a la luz de eso, y es la parte práctica del mensaje de hoy, a la luz de que estas cosas van a suceder, Pedro hace como que aterriza esta teología a una manera práctica a sus oyentes y también a nosotros, porque fíjate lo que dice el verso 11, dice, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Entonces dice, a la luz de que todas las cosas van a pasar y que todo va a ser destruido y que este mundo es temporal y pasajero, ¿qué tipo de personas tú y yo debiésemos de ser? Me gusta porque Pedro dice, ¿qué tipo de cosas debiésemos de hacer? Sino, ¿qué tipo de personas debiésemos de ser? Porque lo que somos determina lo que hacemos, no es al revés. Entonces, tú, si somos cristianos, hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado una nueva vida y en base a eso vivimos una vida diferente. Entonces Dios está interesado en cambiar quienes somos, porque si Él cambia lo que somos, lo que hacemos va a venir como resultado de nacer de nuevo. Entonces, pero evidentemente cuando conocemos a Jesús, nuestra vida cambia y Dios nos cambia. Y a la luz de esta verdad, que este mundo es pasajero, que este mundo es temporal, que este mundo va a desaparecer y que Dios traerá un nuevo mundo, debemos de vivir de una manera diferente. Tú y yo como cristianos, a la luz de esto, debiésemos de ver la vida y vivir la vida de una manera muy distinta a como la viven las personas que no conocen a Jesús. La pregunta es, ¿estamos viviendo y estamos tomando las decisiones de una manera diferente de acuerdo a esta perspectiva o no? ¿O estamos nada más moviéndonos al mismo tambor del mundo, al mismo son? ¿O estamos realmente viviendo a la luz de que este mundo es temporal? Entonces, ¿qué clase de personas debiésemos de ser? Nos dice Pedro. Y Pedro nos empieza a dar y a desarrollar su mensaje. Número 1, son muchos los que vamos a ver hoy, pero debiésemos de ser personas que viven para lo eterno, como número 1. Debiésemos de ser personas o cristianos que vivimos para lo eterno. En el verso 11, de ahí parte todo, dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. Entonces tú y yo como cristianos debemos de vivir para lo eterno, no para este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es temporal. Y saber eso, saber que este mundo es temporal, que este mundo es pasajero, debiese de producir en nosotros, debiese de producir en ti una manera distinta de vivir esta vida, de tomar decisiones de una manera diferente. O sea, tú y yo, por decirlo de alguna manera, tenemos información privilegiada y en base a esa información debemos de tomar decisiones. Entonces, sabiendo que esto es pasajero, ¿qué tipo de decisiones debiésemos de tomar? ¿Cuáles debiesen ser las cosas que motivan nuestra vida?
¿Qué es lo importante para nosotros ahora sabiendo que este mundo es temporal? ¿A poco eso no cambia nuestra perspectiva? Sabiendo que esto es temporal. Debiese de cambiar nuestra perspectiva. Entonces, mira lo que Jesús dijo. Mateo 6, verso 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La manera en que tú y yo usamos nuestro tiempo, la manera en la que tú y yo usamos nuestros recursos, la manera en la que tú y yo usamos nuestros talentos, es un buen indicador de para qué mundo vivimos. Si toda tu vida, si todo lo que yo hago, si todo lo que yo gasto, mi tiempo, todo eso tiene que ver únicamente y principalmente con este mundo, estás perdiendo tu tiempo. Lo estás perdiendo. Si toda tu vida y todo lo que haces, todas las decisiones que tomas está únicamente enfocada y centrada en que tengo que hacer esto acá y este mundo, estás perdiendo tu tiempo. Y Pedro no quiere que tú y yo perdamos nuestro tiempo. No quiere Pedro. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo para este mundo o para el mundo o el mundo que viene? Pues nada más echemos un vistazo a cómo usamos nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestros talentos. Ahí está un buen indicador de para qué mundo estamos viviendo. Entonces, el saber que este mundo es temporal debe de afectar la manera en que vivimos en este mundo temporal. Me gusta lo que dice C.S. Lewis. Él escribió lo siguiente, dice, si lees la historia, encontrarás que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron precisamente los que más pensaron en el venidero. Es desde que los cristianos han dejado en gran medida de pensar en el otro mundo que se han vuelto tan ineficaces en este mundo. Muy, muy claro. Y es la idea de Pedro. O sea, sabiendo que este mundo es temporal y que el mundo que viene es el verdadero y el eterno, nuestra vida debe ser diferente. Tus decisiones deben ser distintas. ¿Qué es lo que te hizo levantarte hoy? ¿Qué es lo que te hace levantarte cada día? ¿Hacer la voluntad de Dios o nada más estar en la corriente y en la inercia del día a día, del trabajo, de producir dinero, de tener trabajo y llevar a los niños a la escuela? Es parte de la vida real, claro. Pero Dios te creó para algo más importante que eso. Y si en tu vida el reino de Dios no está avanzando en tu vida o a través de tu vida, te estás perdiendo tu vida. Así es simple. Y Pedro no quiere que pierdas tu vida, pierdas tu tiempo. Al final va a ser un gran lamento para muchas personas, para muchos cristianos. No estamos hablando de que perderán su salvación, pero va a ser un gran lamento de llegar a la eternidad y darse cuenta de que toda su vida la ocuparon nada más en cosas pasajeras. Y que no invirtieron nada de lo que ellos eran, de lo que tenían, de lo que sabían, en algo que tenga que ver en un reino eterno como el reino de Jesucristo. Entonces necesitamos examinar nuestra vida. La segunda cosa que debemos de hacer a la luz de que este mundo es temporal, es que debemos de caminar en santidad. Si te fijas en el verso 11, dice que hay dos cosas que nuestra vida debe estar caracterizada, y es básicamente por una santa conducta y también por la piedad. La santidad siempre es un concepto que a veces pueden haber muchas definiciones, pero creo que una manera sencilla de entenderlo es ser apartado. O sea, cuando fuimos salvos, Dios nos apartó del mundo y nos apartó para Él. Entonces, cuando hablamos de caminar en santidad, es esta idea de nos separamos de este mundo, pero en el sentido del mundo como lo enseñó el pastor Drew hace como 3 domingos o 4 domingos. El mundo como sistema de valor, ¿ok? No el mundo físico. O sea, no es que me voy a vivir a un convento a la montaña y tener 0 contacto con la población. Eso no es aislarse del mundo. Cuando hablamos de santidad y de apartarnos del mundo, apartamos nuestro corazón, nuestra vida de los valores y los principios que rigen este sistema en el que igual vivimos. Eso es apartarse del mundo. Pero no es nada más como que separarme de este mundo, sino que separarme de este mundo para acercarme a alguien, y ese alguien es Dios. Dios nos santificó, Dios nos apartó para sí mismo, somos de Él. Entonces, la santificación implica separación del mundo, pero también significa separación para con Dios. Nos acercamos a Dios y también dice, crecemos en piedad. La piedad básicamente es vivir una vida como Cristo la vivió.
Entonces, si sabemos que Jesús viene pronto, estas cosas debiesen de ser importantes. Debiésemos de caminar en santidad, debiésemos de examinar nuestra vida y determinar y ver si realmente estamos viviendo como si Jesús pudiese regresar hoy. Mira, esta parábola me encanta de Jesús, siempre le echo una ojeada porque es muy reveladora. Está en Lucas 12, puedes leer después tú todo el contexto, pero solamente quiero leerte Lucas 12 del 45 al 46. Y dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Esa parábola de Jesús siempre me llama mucho la atención de la actitud que tiene este siervo infiel del cual él habla. Si te fijas, él no dice, o este siervo malo, no dice, mi señor no vendrá. O sea, este siervo no niega el regreso de su señor. Lo que él está diciendo es que todavía no viene. Y esa es la actitud peligrosa de la cual Jesús está hablando. Una persona que en su corazón piensa que Jesús tarda todavía en venir es el peor lugar en el cual puedes estar. Es el lugar más inseguro. Entonces yo a veces digo, cada quien respeto la interpretación que cada quien hace de los eventos de los últimos tiempos, pero a veces como que cuestiono un poco a estas personas que dicen, no, todavía falta muchísimo, hay muchas cosas que tienen que ocurrir y tienen una interpretación que no es la que yo tengo sobre los últimos tiempos, y eso los lleva a vivir una vida relajada, aunque no lo quieras creer. Porque Jesús está diciendo que una persona que dice que Jesús tarda en venir va a relajarse. Va a relajarse. Va a empezar a pelearse con su prójimo, va a empezar a fijarse demasiado en los demás, a pelearse con ellos, en lugar de estar examinando su vida y listo para que Cristo venga. Y va a empezar a dedicarse a los deleites y a los placeres de este mundo. Jesús lo pone muy claro. Entonces tu interpretación de los últimos tiempos y de la venida de Cristo va a influir en tu vida ahora. Y Jesús lo pone muy, muy claro. Si yo de verdad, ¿cómo puedo saber realmente si realmente creo que Jesús viene pronto? Mi vida va a demostrarlo. Estoy viviendo en santidad, estoy viviendo en vida de la piedad, estoy caminando como Cristo quiere que camine. Si no está ocurriendo eso, tienes que examinar tu teología. Tercero, ¿cómo vivimos? ¿Qué tipo de personas debemos de ser? Esperando a Cristo, verso 12. Si te fijas, verso 12 dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Debemos de vivir con la expectativa, familia, la expectativa, anticipación y expectación de que Jesús puede venir en cualquier momento. Hoy Él puede regresar, Él pudiese regresar. De hecho, Pedro dice que va a venir como ladrón. Es un día inesperado, un día sorpresa. Nadie sabe cuándo va a ocurrir. Puede ser cualquier momento. El ladrón nunca te manda un WhatsApp para decir, hoy en la noche te voy a caer, déjame todo listo para que me sea más fácil. Nunca te va a avisar. Mientras más sorpresa, mientras menos tú estés consciente, mejor para el ladrón. Y así va a venir Jesús. Cuando estamos distraídos, cuando no estemos pensando en que Él va a venir, cuando digamos, todavía falta muchísimo, no, todavía no, nos va a agarrar por sorpresa. Si no vivimos cada día como si fuese el último día. Martín Lutero decía que cada cristiano debe de vivir como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y regresa mañana. Así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debe de haber en nosotros esta anticipación, esta expectativa de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Eso nos va a llevar a vivir una vida que esté en orden, una vida que glorifica a Dios. Hoy puede ser el día en que veamos a Jesús. Y eso debe ser de llenarnos de emoción, de que quizás hoy veremos a Cristo. Todavía el día no termina, cualquier cosa puede pasar. Número 4, también apresurando el regreso de Cristo. Dice que debemos de vivir apresurando el regreso de Cristo. Ahora, esto yo lo encuentro muy interesante. No solamente Pedro nos dice ahí en el verso 12 que debemos de esperar la venida de Cristo, sino que también dice apresurando la venida de Dios, del día de Dios. O sea, ¿hay algo que podamos hacer para apresurar ese día? Aparentemente sí. Aparentemente sí. ¿Cómo podemos apresurar que estas cosas sucedan con prontitud? Creo que tiene que ver con predicar el Evangelio. Creo que cuando tú y yo nos involucramos y somos activos en compartir el Evangelio
y no tener esta actitud que a veces tienen, es Dios va a salvarlos de todas maneras, no importa lo que yo haga, y nunca le han hablado de su fe a absolutamente a nadie. Pero si nos involucramos en evangelizar, en compartir nuestra fe, creo que estamos apresurando el regreso de Cristo. Y quiero darte un texto que lo encuentro muy interesante, que tiene que ver con esto, creo. En Romanos 11:25, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 11:25, Pablo dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. La otra versión dice la plenitud de los gentiles. Y la idea es que Pablo nos está diciendo, mira, por ahora Israel está así como en un estatus ahí, pero Dios no los ha desechado. Un día ellos van a venir a creer. ¿Cuándo va a ocurrir ese día? Cuando dice acá que el número se complete de los gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces, aparentemente hay un número específico de gentiles, de no judíos, que necesitan venir a la fe. Y que cuando ese número se complete, las cosas van a suceder. Entonces, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, a lo mejor tú eres ese número que falta que se cumpla. Es un poco gracioso, pero creo que es lo que el texto nos está diciendo. Hay un número de gentiles que necesitan aceptar a Cristo y después de eso lo demás va a continuar. Entonces, a lo mejor esa persona está aquí y nada más basta que esa persona crea para que todo lo demás comience a desarrollarse. Ahora, a lo que voy es cómo apresuramos el regreso de Cristo. Creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con, necesitamos ser más intencionales en compartir el Evangelio. No nada más decir, el que enseña, el pastor o el evangelista o quien sea, ellos son los responsables de hablar del Evangelio. No, cada cristiano es responsable de compartir de su fe, compartir el Evangelio de Cristo. Porque donde sea que tú estás, en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde tú estudias, tú ya ganaste una posición ahí. Y esas personas te van a escuchar a ti, no van a escuchar a otro. Entonces, podemos y debemos, creo que, involucrarnos más activamente en compartir el Evangelio con este mundo caído. Número, no sé si 5, creo. ¿Qué tipo o qué clase de personas debemos de ser? Necesitamos ser personas esperanzadas en el nuevo mundo. El verso 13 dice, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Tú y yo, como cristianos, como nacidos de nuevo, esperamos un nuevo mundo. Nuestra esperanza no está en que este mundo mejore, aunque nos gustaría, pero nuestra esperanza no está en este mundo, no está ni en los políticos ni en los gobernantes de este mundo. Nuestra esperanza no está en que el próximo sexenio cambie la administración, independiente de cuál sea tu posición política. Nuestra esperanza está en que un día Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza nunca nos va a avergonzar. O sea, ¿cuánta gente ya cambió su postura sobre esta administración que defendían a su partido? Y es porque todos los hombres nos van a decepcionar. Jesús jamás nos va a decepcionar. Y su reino va a ser justo, va a ser eterno, va a ser, como dice acá, va a morar la justicia. Entonces, claro, este mundo, o sea, ¿viste las noticias de México esta semana que pasó? En el norte. O sea, si no viste las noticias, debes de prender un poco la tele. Este país está en serios problemas, pero no es de ahora, desde siempre. Entonces, cuando vemos esas cosas, podemos como desanimarnos, agüitarnos, o podemos pretender ignorarlos y no hacer nada al respecto, no orar. Pero finalmente, como cristianos nacidos de nuevo, nuestra esperanza es que este mundo, este universo, como lo conocemos, un día va a dejar de existir y Dios va a hacer nuevos cielos, nueva tierra, y en ese lugar va a morar la justicia. O sea, el pecado, Satanás, la maldad va a ser completamente erradicada, va a ser desterrada definitivamente y no va a tener nada que hacer ahí. Y esa es nuestra esperanza, familia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Oramos por nuestro país, oramos por el presidente, oramos por las autoridades. Como dice Pablo en Timoteo, queremos vivir en paz, queremos vivir confiadamente. Hacemos nuestra parte, pero finalmente nuestra esperanza nunca debe estar puesta ni en un hombre ni en un gobierno en particular,
porque todos van a fallar y van a colapsar finalmente. Y los gobiernos del mundo van a colapsar, dice la Biblia, porque el mundo está esperando y está perfilándose para el regreso de Cristo. Entonces vemos el futuro con esperanza. Así debemos de vivir el día de hoy. Fíjate el verso 14 al 16, dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas. ¿Cuáles cosas? Nuevo cielo, nueva tierra. Procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Entonces, ¿qué clase de personas debemos de ser? Personas que caminan en paz, caminando en paz. Y la única manera para caminar en paz es vivir sin manchas y ser irreprensibles. Si hay algo en mi vida que no está en orden, va a ser muy difícil caminar en paz. Si hay algo que la gente puede apuntarme con el dedo y no soy irreprensible, no puedo caminar en paz. Entonces, Dios quiere que tú y yo estemos sin mancha, irreprensibles, que podamos caminar en paz. No quiere decir de que seamos perfectos y que nunca hayamos pecado, porque todos hemos pecado. La idea aquí es que no hayan asuntos pendientes en nuestra vida hoy. Que no tengas un asunto pendiente con Dios, que no tengas un asunto pendiente con tu prójimo. Que puedas perdonar si no has perdonado, que puedas pedir perdón si no has pedido perdón. Si hay algo en nuestra vida que no hemos resuelto con alguien más, va a ser muy difícil poder experimentar la paz de Dios. Y a veces pensamos que decimos, ok, el tiempo va a curar, y el tiempo no cura nada. El perdón sí, la restauración de Dios sí. Entonces, a lo mejor Dios ha estado mostrando ciertas cosas en tu vida, en mi vida, está trayendo convicción a tu vida de que esto necesitas poner orden, arreglar, cambiar, modificar cosas en tu vida que no están ni en el diseño ni en el propósito de Dios. Debes de hacerlo. Debes de quitar esa mancha. Debemos de vivir de una manera irreprensible. ¿Cómo lo podemos hacer? Dios nos perdona, Dios nos limpia, nos arrepentimos, venimos a Él, confesamos nuestro pecado. Mira lo que Juan escribe en 1 Juan 3, 2 al 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, o sea, cuando veamos a Jesús, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, un día vamos a ver a Jesús, tendremos una nueva naturaleza. Ok, debido a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice el verso 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Ahí está. Dios quiere que caminemos una vida sin mancha y de una manera irreprensible. ¿Tienes un asunto pendiente en tu familia? ¿Tienes un asunto pendiente en tu matrimonio? ¿Tienes un asunto pendiente con tus hijos? Arréglalo. Haz algo al respecto. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, procuremos estar en paz con todos. Significa que la iniciativa la tenemos que tomar nosotros. A lo mejor la otra persona con la que tenemos problemas o con la que pasó algo, a lo mejor no está interesada en restaurar una relación, pero al menos tú y yo cumplimos con lo que Dios pide de nosotros, tomar la iniciativa. Procurar estar en paz en cuanto dependa de ti. Pero necesitamos purificar nuestra vida. Y no es este rollo que es muy popular hoy en día y que seguramente lo has escuchado, de necesitas perdonarte a ti mismo. La Biblia jamás habla de necesitas perdonarte a ti mismo. La Biblia nos habla de que Dios necesita perdonarnos a nosotros y que nosotros debemos de arrepentirnos para acceder a ese perdón. Entonces, necesitamos arreglar nuestro problema con Dios. Si tenemos un problema con Él, necesitamos arreglar nuestro problema con nuestro prójimo si tenemos un problema con Él. Así nos purificamos y así podemos caminar en paz de una manera irreprensible, que no haya ningún tema pendiente en tu vida. Yo por muchos años tenía un tema pendiente y era con mis papás. Ellos se divorciaron cuando yo era un niño y por muchos años, sobre todo en la etapa de la adolescencia, crecí con mucho odio y rencor en contra de ellos. Porque llamándose ser cristianos, fallaron miserablemente en su matrimonio. Y por mucho tiempo ese tema era un tema que no quería platicar y cada vez que alguien me lo mencionaba ¿te ha pasado que cuando tienes una espina enterrada a veces ya como que no te das cuenta que está ahí hasta que alguien te la toca y te duele? Así estaba mi corazón. ¿Por qué? Porque no había querido perdonar ni a mi papá ni a mi mamá. Y Dios fue muy, muy claro en que eso era algo en lo cual no era irreprensible en mi vida. Y necesitaba perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí. Esa es la razón.
Entonces, necesitamos pedirle a Dios. Y no son estas cosas como pecados generacionales, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el pecado es muy engañoso y nos engaña a nosotros mismos. Por eso el salmista dice, examina mi corazón y ve si hay perversidad en mí. Y muéstramela, Señor, porque necesito hacer algo al respecto. Así vamos a poder caminar en paz. Ahora, Pedro dice, si te fijas en el verso 15, dice algo muy interesante. Vuelve a repetir esta idea de que es la paciencia del Señor la que ha hecho que Él se detenga o el que todavía no ocurran estas cosas, porque su deseo es la salvación. Ya lo vimos la semana pasada. O sea, si Jesús todavía no ha regresado es porque entre tantos está esperando seguramente a alguien aquí todavía que no ha entregado su vida a Cristo. Pero Jesús no va a esperar para siempre tampoco. Cada día que pasa es un día menos que tienes para reconciliarte. Entonces, como no sabemos qué viene mañana, reconcíliate con Dios hoy. Es el único día que tienes. Pero me gusta porque se refiere en términos súper amorosos y súper amigables de Pablo. Dice el verso 15, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo. Ahora, si has leído un poco el Nuevo Testamento, te recordarás que en el libro de Hechos hay un incidente en el cual Pablo y Pedro tuvieron como un desacuerdo. De hecho, Pedro, un judío, estaba comiendo con los creyentes que no eran judíos, que eran gentiles. Entonces, estaba todo bien, disfrutando de la comida, pero Pedro supo que venían los judaizantes y dijo, no, mejor no quiero tener problemas con ellos. No vaya a hacer cosas que me vean a mí judío sentado en la mesa con un no judío. Eso es terrible para un judío. Entonces como que empezó a apartarse y Pablo vio eso en Pedro y lo reprendió y lo regañó por su hipocresía. Dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Son mis palabras, no son las palabras de la Biblia. Eres un hipócrita, hombre. ¿Qué estás haciendo? Comías re bien con los que no son judíos y ahora que vienen los judaizantes le tienes miedo a los judaizantes. Y lo regañó, y dice que lo regañó públicamente. Pero aquí ves que Pedro se refiere a él años después, al final de su vida, como el amado hermano Pablo. Aquí hay algo importante, creo que no podamos como que hacer toda una enseñanza de esto, pero creo que no importa los años que lleves caminando con Cristo y lo espiritual que tú creas ser, todos necesitamos a veces la reprensión de otros, incluso Pedro, pero eso no lo tomes personal. O sea, Pedro no está resentido con Pablo por haberlo regañado públicamente años atrás. No dice a ese Pedro o ese Pablo que es cosas raras. No, dice el amado hermano Pablo. Sí, escribe cosas difíciles de entender y ahí digo amén. Pero se refiere a él con amor, con compañerismo. Y creo que necesitamos personas así en nuestra vida. Cuando alguien te exhorte por algo, no lo tomes personal. Es la manera en la que crecemos. Si tú y yo nos vamos a ofender cada vez que alguien viene y nos dice algo, estamos en serios problemas. Mejor no venimos a la iglesia. Pero Dios quiere transformarnos de la misma manera que transformó a Pedro, y para eso Pedro necesitó algún día a Pablo en su vida. No lo tomes a personal, no lo tomes así. Es para tu bien. Entonces, dice que él escribe cosas relacionadas con este tema que son difíciles de comprender, pero que también Pablo habló de los últimos tiempos y de la venida de Cristo. Versos 17 y 18 para terminar. Por tanto, dice, como una conclusión, amados, sabiendo esto de antemano, sabiendo que el día del Señor va a venir, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué clase de personas debemos de ser? Necesitamos caminar con precaución. Ya perdí el número, pero ahí tú le pones número. Caminar con precaución. ¿Por qué? Porque Pedro dice que hay gente, como dice acá, que va a andar arrastrando al error a hombres.
Y él se tomó todo el capítulo 2 para hablarnos de estos falsos maestros, de los cuales tú y yo debemos de cuidarnos. No porque una persona carga una Biblia, no porque una persona tiene un lenguaje que se ve como cristiano, no porque una persona llega a una iglesia automáticamente significa que esa persona ha nacido nuevo y es cristiano. No porque vas a ciertas páginas que tienen a lo mejor fama de ser enseñanza sana, todo lo que está ahí está sano y está correcto, tampoco. Entonces necesitamos tener cuidado. La idea y la intención de Pedro es necesitamos caminar con precaución porque el engaño está a la orden del día y debemos de cuidarnos. Porque dice que estos hombres los van a querer arrastrar, dice, para que ustedes caigan de su firmeza. Cuando leía ese versículo, pensé en lo que Pablo escribió sobre esto de caer. En Gálatas 5, versos 2 al 4, Pablo dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído. Y si tú lees toda la carta de Gálatas, te vas a dar cuenta que Pablo estaba súper enojado. Quizás es la carta donde él está realmente, derechamente muy, muy enojado. ¿Y por qué estaba tan enojado Pablo? Porque él no podía creer, no podía entender que los Gálatas, habiendo, como dice él, comenzado en el Espíritu, están terminando en la carne. ¿Y a qué se refiere con terminar en la carne? Los Gálatas un día simplemente habían puesto su fe en Jesús, que Jesús era suficiente para ser justificados delante de Dios. Pero había pasado el tiempo y se habían infiltrado estos judaizantes que habían, de cierta manera, los habían engañado, haciéndolos pensar de que, ok, qué bueno que crees en Jesús, pero también ahora vas a tener que circuncidarte, ahora también vas a tener que guardar estos días de reposo, estas fiestas, porque vamos en cierta manera a complementar lo que Jesús hizo en la cruz. Eso, dice Pablo, es caer de la gracia. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer que nos vaya a justificar delante de Dios, solo la fe en Cristo. El punto de que Cristo vino es porque no había nada que tú y yo pudiésemos hacer para reconciliarnos con Él. Pero estos falsos maestros se veían muy interesantes, llamaban mucho la atención porque usaban conceptos y términos del Antiguo Testamento y me imagino que se veían muy intelectuales y la gente creía todo lo que decía. Pero Pablo le está diciendo, oye, lo que necesitamos y lo único que necesitamos para reconciliarnos con Dios es Jesús. Y si tú le quieres agregar algo a Jesús, estás echando a perder lo que Jesús hizo. Entonces, no se trata de creer en Jesús y guardar ciertos días de reposo. No se trata de creer en Jesús y circuncidarte. O no se trata de creer en Jesús y agregarle cualquier liturgia que tú quieras agregarle que se te imagine. Lo único que tú y yo necesitamos para reconciliarnos con Dios es Cristo, lo que Él hizo en la cruz. No es mi desempeño, no es tu desempeño, es el desempeño de Cristo. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Todo lo que hagamos después de eso o a partir de eso es simplemente una respuesta al amor de Dios para con nosotros. No es para ganar su amor. Entonces, puede en algún momento, si tú empiezas a prestar atención a estas personas que quieren hacerte caer, puedes ser arrastrado. Ese es el peligro, esa es la advertencia de Pedro. Puedes ser arrastrado y caer si te olvidas que solo Jesús es suficiente para salvarte. Entonces, caminamos con precaución. También, y último, necesitamos crecer en la gracia. Dice, antes bien, en lugar de dejarte arrastrar por estas ideas distorsionadas, necesitas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia. Un concepto y una palabra que todos podemos dar muchas definiciones, pero que nos cuesta tanto entender y aceptar la gracia de Dios. Un día la gracia de Dios nos salvó. Tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice Pablo en Efesios. No es por obras. La salvación es un regalo que Dios nos da. No hay nada que tú puedas ofrecer para pagar eso, ni Dios está interesado. Es un regalo que Él te extiende gratuitamente a todo aquel que quiere creer y quiere venir a Él.
Fuimos salvos por gracia, no por obras. Pero aquí Pedro nos dice que juntamente con eso necesitamos seguir creciendo en esa gracia. Y la idea del verbo es continuar cada día creciendo, continuamente, manteniéndonos creciendo en la gracia del Señor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos crecer en la gracia de Dios? Eso nos lleva al segundo punto, mediante el conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo puedo crecer en la gracia de Dios? Conociendo más a Jesús. Así voy a crecer en la gracia. Entendiendo quién es Él, quién soy yo, la luz de Él, entendiendo cuánto Él me ha amado y cuánto Él te ha amado a ti, entendiendo y dándote cuenta todo lo que Él te ha perdonado. Una persona que entiende la gracia de Dios en su vida es una persona que no es legalista para con los demás, que anda juzgando a medio mundo. Una persona que ha entendido todo lo que Dios le perdonó a él tiene una actitud diferente hacia el pecador. No es que está avalando lo que el pecador hace, pero tiene una actitud muy distinta. Entonces, conocer a Jesús es muy importante, así crezco en la gracia de Dios. Y es un trabajo que no es emocional, es una labor que es racional. No habla de un momento emocional donde dices, yo siento que estoy creciendo, sino que habla de que el crecer en la gracia está conectado con conocer a Jesús. Cuando conozco más a Jesús, entiendes más lo que es la gracia de Dios. O sea, ¿te acuerdas de Pablo? Pablo dice que el amor de Cristo es quien lo constriñe. Cuando Pablo veía su vida, él decía, yo no puedo entender todo lo que Jesús me perdonó. Y eso es lo que mueve mi vida, que Él me haya amado así, me haya amado así. Entonces, cuando conocemos más a Jesús, o sea, nuestra vida queda abrumada por su amor y por su gracia que Él tuvo con nosotros. Y a medida que vamos conociéndolo aún más, esa gracia va expandiéndose y vamos comprendiendo más la gracia del Señor. Pero eso viene a través del conocimiento de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Mediante su palabra. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios para conocer más a Jesús y de esa manera crecer en la gracia de Dios. Y así termina Pedro. Dice, a Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, dice la historia, que murió aproximadamente el año 65 después de Cristo. Y su vida es muy interesante porque la tradición y la historia, libros creo que confiables, hablan sobre que Pedro fue crucificado por Nerón. Y él solicitó que si él iba a ser crucificado, lo crucificaran invertido. Clemente habla de eso. ¿Y por qué él quiso morir de esa manera? Porque él no se consideraba digno de morir de la misma manera en que murió su Salvador, Jesús. ¿Te acuerdas de la vida de Pedro? Un hombre que fue súper impetuoso, súper impulsivo. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? Su fracaso. El encontrarse con la gracia de Dios, el ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser un Pedro post-Pentecostés, no pre-Pentecostés. Pedro pre-Pentecostés sabía mucho. Tenía la mente de este porte. Pero lo que le faltaba a Pedro era el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y Pedro cambió después del día de Pentecostés. Y ya no fue el mismo hombre que fue antes. Sí, no fue perfecto porque Pablo lo regañó. Pero fue un hombre que al final de su vida, después de décadas de caminar fielmente con Jesús, está listo para morir por Jesús. Ahora sí, Pedro puede decir, yo voy a morir por Cristo y va a hacerlo. Y lo hizo. Y murió por Jesús. No se echó para atrás. No se avergonzó más de su Salvador. ¿Cómo llegamos a este Pedro? ¿Cómo pasamos del Pedro impulsivo que negó a Jesús ahí en el patio al Pedro que llega al final de su vida fielmente caminando con Jesús y muere por él? Pedro post-Pentecostés. Eso es. Entonces tú y yo necesitamos aprender de eso y prestar atención a sus palabras. Esto está aquí para que tú y yo también podamos correr esta carrera y terminarla bien. Y podamos cuidarnos y poder estar a la expectativa del regreso de Cristo. Podamos saber que este mundo es temporal, que lo que Dios nos ha ofrecido es eterno. Dios nos ha hecho ciudadanos del reino de Dios, del reino de Cristo. Y un día ese reino va a venir. Y Cristo reinará.
y reinaremos juntamente con Él. Y el mundo comprobará lo bueno que es Jesús. Entonces, que Dios nos ayude a seguir caminando como si hoy fuese el día en que Cristo retorne.